San Lucas capítulo 21. Vamos a darle lectura del versículo 29 al 36. Vamos a hablar esta mañana acerca de los últimos tiempos que está pasando la iglesia, ¿verdad? De hecho, así se llama el tema, la iglesia en los últimos tiempos. Vamos a hablar un poquito de esto. San Lucas capítulo 21, verso 29 al 36. Muy bien, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sígame usted también con la lectura. Versículo 29. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. Gloria a Cristo. La iglesia en los últimos tiempos. Es decir, hermanos, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros, no las cuatro paredes que nos rodean, sino de usted y yo somos la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de los últimos tiempos es porque, hermanos, la venida del Señor Jesús está cerca. Y estamos ya pasando los últimos momentos, ya son segundos o quizás milésimas de segundo los que faltan en la mente de Dios para que Jesucristo se haga presente a llevar a su iglesia a su reino amado. Entonces, hermanos, pero antes de eso, es decir, que estamos hablando antes del arrebatamiento, prearrebatamiento, cosas, hermanos, que están sucediendo, pero terrible que uno se queda sorprendido, ¿verdad? Cosas que algunas veces no las entiende uno y se pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Verdad? Y la iglesia ahí está, porque aquí estamos durante Cristo no venga, estamos en este mundo, aquí estamos, pero no haciendo las cosas del mundo, dijo el Señor. Pero, hermanos, el sacrificio de la iglesia de estar aquí en este mundo no es fácil. No es sencillo, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido libres, pero para Cristo, no para hacer las cosas del mundo. Entonces, hermanos, es un sacrificio andarnos moviendo en este mundo como iglesia, tratando de guardar la palabra de Dios, tratando de guardar en nuestro corazón y tener en mente la venida de Cristo Jesús. Es decir, la iglesia no puede divagarse, la iglesia no puede distraerse, la iglesia no puede perder de vista ese objetivo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se puede. Entonces, pero para eso es terrible, porque el mundo tiene una gran libertad tremenda, ¿verdad? Aún los religiosos tienen una gran libertad tremenda. Ellos hacen lo que quieran, están allí en el momento llorando y haciendo tantas cosas religiosas, pero después a ellos se les olvida y vuelven al mundo. Y eso es tan bonito, hermanos, que así fuera. No, hombre, este mundo estuviera bonito,
pero no, para la iglesia cristiana no es así. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Debemos de hacer un sacrificio, debemos de mantenernos cada día activos, porque pronto va a venir el Señor y pueda darnos una sorpresa. Entonces, hermanos, en el caso de la porción de esta mañana, el Señor Jesús, hermano, en su tiempo, en su época, allá en Jerusalén, antes ya estaba en la semana, ¿verdad? En la semana de entregar su vida, en la semana del gran sacrificio, en la semana donde lo iban a llevar a la cruz. Y en esa semana estaba, hermanos, cuando está dando estas últimas palabras y por ende está instruyendo a sus discípulos. Les está instruyendo de una manera tan preciosa, porque lamentablemente, hermanos, siempre lo hemos dicho, se había llegado ya a los últimos días del Señor Jesús aquí en la tierra, y lamentablemente los discípulos como que todavía estaban un poco cerraditos, no habían entendido la palabra de Dios. Entonces, pero el Señor hasta el último momento Él les da instrucciones, ¿verdad? Y les está hablando en este momento acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Y eso es lo que dice allí, hermanos. Vamos a ver el versículo 29. Vamos a leer el versículo 29, 30 y 31 de una sola vez. Y mire cómo inicia el Señor Jesús esta conversación con sus discípulos. Está hablando netamente de la venida del Hijo del Hombre. Y dice, también les dijo una parábola. Es decir, hermanos, tuvo que hablarles por parábola para que ellos, hermanos, porque la verdad es que era tan difícil, y cuando les habla esta parábola era para que ellos, o fue más o menos una comparación que hizo para que ellos pudieran entender perfectamente cómo iba a ser la venida del reino de Dios, porque había una gran pregunta allí: ¿cómo será? Y eso es lo que ellos le preguntaban al Señor: ¿cuándo será esto? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo va a ser esto? Y eso es lo que el Señor les dice en el 29, cuando también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Es decir, fíjense, les dice, fíjense en la higuera, fíjense en todos los árboles, cuando ya van brotando sus hojas. Mire, y ustedes se fijan bien, cuando ya van brotando sus hojas, ¿qué dicen ustedes? Ah, el verano ya está cerca. Entonces les dice allí, mire, les dice, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. El 31 dice, así también, oiga qué bonito esto, así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, mire, cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. ¿Cuáles cosas les estaba diciendo? ¿Qué les trataba de decir? Pero así vosotros, cuando veáis estas cosas, cuando veáis que se está cumpliendo todo esto, mire, hermano, así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Ajá, ¿cuáles cosas, hermano? Él ya les había dicho: se levantará nación contra nación. Ahora, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer es ir actualizando esta palabra también para nosotros. Porque, hermano, si Él les dice se levantará, primero les dice cuando tengan noticias de guerra. Allí en los versículos anteriores, allí lo dice. Cuando tengan noticias de guerra o rebeliones, cuando oigan de guerra, hermanos, si nosotros actualizamos esto también, ¿será que no escuchamos eso nosotros? Por supuesto. Guerras. Mira ahora cómo está este pobre Ucrania, ¿verdad? Con Rusia.
Qué terrible, hermanos, y eso va empeorando, va empeorando. Porque allí solo está de que se vayan uniendo más naciones, y eso, le digo, hermanos, que eso puede resultar, oiga, puede resultar en una tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial, hermanos, ahí está en la palabra de Dios, que esto, lo que está planteando o lo que se conoce de esto es que pronto la iglesia va a volar. Porque cuando sea la tercera guerra mundial, o llamada según la historia la guerra del Armagedón, la iglesia ya no va a estar aquí. ¿O quiere estar usted aquí? No, ya no vamos a estar aquí, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Miren todo esto. Cuando todo esto acontezca, ¿cuáles cosas van a acontecer? Mire, oirán de guerra y rebeliones. Y les dice, no se asusten por eso. No se asusten porque aún no es el fin. Mire qué tremendo, qué cosa, ¿verdad? Aún no es el fin, pero es necesario que esto suceda primero. ¿Primero de qué? Antes que venga el Señor. Antes que venga. Es necesario que todo eso acontezca. Entonces, hermano, de eso es lo que está tratando de decirle el Señor allí. Mire, cuando veáis que sucedan estas cosas, todo eso, hermano, mire, las noticias de las guerras. ¿Y qué más, hermanos amados? Dice, levantará nación contra nación. Y dice que habrán terremotos en diferentes lugares. ¿Qué es? ¿Será que no ha habido eso en nuestro medio? ¿Cómo no? Ya sucedió todo eso, hermano. Y está sucediendo de repente. Usted oye terremotos por un lado, terremotos en otros países y todo. Bueno, qué terrible lo que está sucediendo. Ahora, viene un terremoto que dice la palabra de Dios que este va a ser terrible. Nunca más visto en el mundo. Terremoto, pero tremendo. ¿Sabe cuándo se va a dar eso? Cuando usted y yo nos vayamos con el Señor. Eso va a ser terrible. Un estruendo, pero tremendo. Entonces, habrán grandes terremotos en diferentes lugares. Habrá hambre. Hermanos, ¿será que hoy está sucediendo también? Porque fíjense que en esta época, cuando el Señor está hablando, se está refiriendo, hermanos, en aquel tiempo cuando fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo. Allí sucedió todo eso que está hablando el Señor, pero acuérdese que el Señor da una palabra profética. Es un tiempo que se cumple en esa época, un tiempo que se cumple con nosotros y otro tiempo que se va a cumplir después que la iglesia se vaya. Entonces Él está hablando de esta manera, pero hoy lo estamos actualizando. ¿Será que hay hambre en nuestro medio? Por supuesto. En El Salvador tenemos la dicha que, hermanos, y yo creo que nadie aguanta hambre. Aunque sea mangos, come. Aunque sea mangos, come. Sí, jocotes en este tiempo. Hermanos, pero hay países que yo le aseguro. Yo veo en los reportajes, a mí me encanta ver eso, los reportajes que dan allí de otros países, en África, hermanos, otras naciones. Pero qué terrible, los niños, hermanos, comiendo tierra, comiendo monte, con sus costillitas allí, que a puras penas, hermanos. No hay ni agua, pero qué tremendo, qué pobreza más terrible. ¿Será que hay hambre? Claro que sí. En nuestro país hay hambre, pero de aquellos que les gusta hambre de hacer dinero. Pero hambre de comer, gracias a Dios aquí no tenemos, hermano. ¿O habrá alguien aquí que no tenga nada que comer? No, hermano, tiene hasta para dar a los demás. Y qué bendición por eso. Pero hermanos, en este tiempo que está hablando el Señor fue terrible. Fue terrible porque se invadieron. Por eso les dice anteriormente, les dice, miren, cuando vean la Jerusalén rodeada de los ejércitos romanos, yo les aseguro que se llegó el momento de la destrucción. Eso fue terrible. Así es que si usted está en el campo, no vaya a la ciudad.
Y si usted puede irse, váyase, y comienza a aconsejar el Señor. Esto fue lamentable. Entonces, hermanos, esto es terrible. Mire, hambre, pestilencia. ¿Qué no estamos viviendo? Estamos, hermanos, la iglesia es en los últimos tiempos. Pestilencia, ¿por dónde no hay pestilencia? Y hoy lo estamos viviendo aquí nosotros. Gracias a Dios que no hemos tenido que lamentar aquí, ¿verdad? Todos estamos vivitos y coleando por la gracia de Dios. Algunos han pasado por esa peste tan terrible, pero Dios lo guardó. Y aquí estamos alabando al Señor, pero ha sido terrible y todavía, hermanos, esto está terrible. Entonces esto ha habido en todos los tiempos. Esto de la pestilencia, el terror, hermanos. Terror. No sé si usted se ha asustado en algunas ocasiones. Cosas que han pasado en nuestro país, todo aterrorizado, ¿verdad? Cosas que pasan en otros países. Terror, la iglesia está pasando por eso. Ahora, si usted no se duele por el mal de las demás personas, hay que tener cuidado. Pero sentimos, ¿verdad? Sentimos. Entonces, todo eso, hermanos, al principio de esta pandemia, eso fue terrible. Yo me aterroricé. Sinceramente se me erizaba el pelo. Dios mío, ¿qué está pasando? ¡Qué terrible! Y yo oraba por mis hermanos, porque lo que más deseo yo, que si un hermano parte en el Señor o muere en el Señor, endecharlo aquí, tener un funeral pero de altura con los hermanos. Y en aquellos tiempos, muriendo la gente, la familia ni se daba cuenta, lo sacaban rápido y lo iban a tirar a fosas comunes. Y ¡qué terrible, qué terror eso! Y oh, Dios mío, que no vaya a pasar. Guarda a nuestros hermanos y benditos del Señor que no pasó. Y si alguno de los que están aquí, algún familiar sufrió eso, pues lo sentimos mucho, pero fue de lo más terrible. Entonces, ¿habrán sucedido todo esto para nosotros? Claro que sí. La iglesia en los últimos tiempos lo está viviendo, hermanos, todo esto. Hambre, pestilencia, terror, hermanos amados. Todo eso. Ahora bien, les sigue diciendo el Señor en el versículo 32. Entonces les dice, ¿verdad? En el 31, así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces pongan cuidado, les dice. Cuando ustedes vean que está sucediendo todo esto, esa es una de las señales que el reino de Dios está cerca. Para nosotros, cuando estamos viendo todo esto, hermanos, que está sucediendo en nuestro país o en todo el mundo, esta es una buena señal o que nos indica que la venida del Señor está cerca. Amén. Ahora en el 32 les dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Mire, hermano, y aquí hablamos de los 3 tiempos. Aquí se está refiriendo al tiempo que estaba viviendo el Señor allá en Jerusalén con todos sus discípulos. Se refiere al segundo tiempo que nosotros estamos acá, ¿verdad? Y el tercer tiempo que será en la gran tribulación, que usted y yo ya no vamos a estar acá. Entonces él se está refiriendo y le dice, y de cierto os digo que no pasará esta generación. En otras palabras les quiere decir, miren, todo esto se va a cumplir antes que muera la gente de este tiempo. Todos los que están aquí, todos, no se van a morir sin antes estas cosas se cumplan. Mire, igual que a nosotros. Amén. Estamos en los últimos tiempos. Y hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de ver todas estas cosas que están cumpliendo antes que venga el Señor. Antes que venga el Señor. Entonces el Señor les dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. Es decir, toda esa gente que vivía en ese tiempo no se van a morir sin antes se cumplan estas palabras. Mire qué precioso, ¿verdad? ¿Me entiende, hermano? Eso les quiso decir. Eso, hermano, les quiso. Antes, mire, antes que muera la gente de este tiempo,
estas cosas se van a cumplir. Amén. Así es, hermano. Ahora, vamos un poco rapidito. Dice el 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que el cumplimiento de la palabra del Señor es real. Se va a cumplir al pie de la letra. La palabra del Señor tiene su cumplimiento. Se cumplió en el año 70 después de Cristo. Sí se cumplió. Se cumplió. Y se está cumpliendo con nosotros, por supuesto que se está cumpliendo. Se va a cumplir con los hermanos que se queden a la gran tribulación. Se va a cumplir también con ellos. ¿Alguien se quiere quedar para la gran tribulación? No, ¿verdad? Pero ¿sabía usted que va a haber gente después del arrebatamiento, hermanos, y que va a pasar esa etapa tan terrible? 7 años, pero de angustia, terrible, terrible, porque por alguna razón se quedaron. Así que hablemos con seguridad nosotros. Nos vamos con Cristo, hermano. Nos vamos en el arrebatamiento. Porque si se queda o nos quedamos de allí, quién sabe. Eso va a ser terrible. Yo siempre pienso en ese momento, ¿verdad? De repente yo siento, Dios mío, no escucho mensajes, no oigo a los hermanos. ¿Será que ya se fueron? Es peligroso. Entonces tenemos, hermanos, que tener muy en cuenta. Entonces el cielo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, los cielos se van a desaparecer. Es lo que dice el apóstol Pedro. Mire, dice, pues nosotros, dice, esperamos según sus promesas. ¿Qué? Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y también Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Por eso es que los cielos van a pasar. Esto que usted ve se va a terminar, porque vamos a estrenar nuevo cielo y nueva tierra. Amén, hermanos. Es como usted cuando se ha estrenado un carrito, ¿verdad? Así vamos a estrenar nosotros un cielo nuevo y una tierra nueva. Así es que entonces, hermanos, quedamos claros que la palabra del Señor va a tener su fiel cumplimiento. Mirad, hoy que entramos al 34. Mirad también vosotros. Mire qué palabra del Señor Jesús. ¿Se estaba refiriendo a quién? A los discípulos, ¿verdad? En todo esto. Hoy le dice en el 34, miren ustedes. Miren también ustedes por ustedes mismos. Mirad también vosotros. No, mirad también por vosotros mismos. Es decir, les quiere decir, párense bien, pongan los pies en la tierra, piensen en ustedes también, piensen en ustedes, porque esto que va a venir también los va a abrazar a ustedes. Piensen en ustedes mismos. Pero ahí las cosas ya son un poco como que el Señor va cambiando el panorama. Yo le dije que es una palabra profética del Señor Jesús que abarca estos 3 tiempos en Jerusalén, la vida de la iglesia y también, hermanos, posteriormente la gran tribulación para los hermanos que se queden allí. Mire lo que les dice, mirad también por vosotros, tengan mucho cuidado. Y una de las cosas que le encargó el Señor Jesús, hermanos, era que les dijo, cuiden su corazón. Cuiden su corazón. Eso ya es para nosotros. Cuidemos nuestro corazón. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y en los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Mire, hermanos, esto es netamente para la iglesia. Si fue para los discípulos, también es para nosotros.
Porque en medio de este mundo en que estamos, hermanos, tenemos que estar conscientes que estamos en los últimos tiempos en la iglesia, en este mundo. Y ese es el peligro, hermano. Hoy más que nunca, hoy necesitamos estar consagrados al Señor. Hoy más que nunca debemos de cuidar nuestro corazón. Hoy más que nunca debemos de estar pendientes de la venida del Señor. No descuidarnos en ningún momento. No distraernos, hermanos, porque eso es lo que está sucediendo. Y acuérdese que en este momento hay una gran guerra de Cristo con el diablo y Satanás. Porque el diablo no se quiere ir solo al infierno. ¿Sabía usted eso? Él quiere llevárselo a usted también. Aunque haya pasado 40, 50 años en el evangelio, se lo quiere llevar también. Y Cristo está allí luchando con su palabra, dando consejos como esta mañana a través del Espíritu Santo. Pero el diablo está poniendo malos pensamientos, hermanos, en cada uno de nosotros. Y muchos dicen, no, si no es para tanto. No, no es para tanto. Yo creo que es, como decía un hermano que estaba antes aquí, ¿verdad? No, yo veo que hay mucha religiosidad aquí. Yo creo que esto no es para tanto. Pues si él venía de por allá, ¿verdad? Que nadie le decía nada. No, aquí las cosas son diferentes. Y no es el pastor que nos tiene así, no, es la palabra de Dios. Y entonces le dice el Señor, mire, tengan mucho cuidado, vean por ustedes mismos. ¿Por qué? Porque de alguna manera miraba a los discípulos un poco descuidados, dormiditos. Bueno, si usted se fija en las preguntas que le hacían a él, ¿verdad? Se nota que ellos pues como que la habían agarrado así un poco tranquila. Y algunos pensaban y deseaban, hermanos, que se cumpliera la palabra del Señor, del reino de Cristo, porque algunos de ellos pensaron que iban a ser los guardaespaldas del Señor Jesús, ¿verdad? O que iban a ser por lo menos los porteros de ahí en el palacio. Muchos se pusieron a pensar cosas así, materiales literalmente, ¿verdad? Nunca espiritualizaron esto con lo que el Señor les decía. Entonces ese es el problema. Por eso les dice, mirad por vosotros mismos. Esa palabra es para nosotros también. Tengan cuidado de su corazón. Mire, hermanos, les habla de glotonería. Yo busqué esta palabra de la glotonería. Dice que es un término traducido del griego kraipale. Mire, kraipale, que significa libertinaje, desenfreno, vicio, disipación, conducta descontrolada cuando se está ebrio. Eso es glotonería, qué terrible. Porque comúnmente lo que sabemos por glotonería es aquel que glotón. Y es pecado eso también, va. Pero mire lo bien amplio esto. Es decir, hermanos, se está hablando de libertinaje. Y hoy en día, hermanos, es tan fácil ser cristiano. Perdone que yo traigo solo mensajes así bien mero raros, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, ese pastor es anticuado. Ese pastor, hermanos, mire, perdone, pero dice la Biblia que Dios quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia, hermanos, se puede decir que perfecta, pues. Pero si bien es cierto, no somos perfectos acá, pero tenemos que luchar. Tenemos que luchar, porque mire, esto del libertinaje es terrible. Hay gente, hermano, no aquí en Montesión, pero hay gente que está en otras iglesias, ¿verdad? Está tranquila, feliz en el culto y todo, y posiblemente hasta barriendo el suelo con su vestido, con su pantalón con 12 paletones, pero fuera de la iglesia. Ay, hermano, eso da miedo, da terror, terrible. No, Cristo no quiere eso. Entonces el libertinaje es peligroso, porque eso, hermanos, es peligroso hacer lo que nosotros querramos. Nos da libertad para hacer lo que queremos. No, pero es peligroso eso. Cristo lo está prohibiendo. El libertinaje, el desenfreno. Mire, tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Debemos saber a dónde podemos meternos, dónde cabemos. Debemos saberlo, ¿verdad? No ser desenfrenados. Hay gente que son desenfrenados hasta de la boca. Bocones.
Terrible, no se tocan nada para hablar de los hermanos, acusarlos, levantar falsos testimonios. Eso es horrible. Dios lo está prohibiendo. Les dice aquí: miren por vosotros. Libertinaje, desenfreno, vicio, disipación, conducta. ¡Ay, qué terrible! Luego está otra palabrita allí, de embriaguez. Este es bien sencillo. Dice que es del griego method, que significa borrachera o intoxicación. Esta otra palabra ahí que dice: y los afanes de la vida. Mire, los afanes de la vida es una frase también traducida del griego que es, hermanos, merigna. Eso que significa ansiedad, aflicción, preocupación. Mire qué terrible esto. ¿Será que la iglesia está pasando por eso? Esa ansiedad. Mire, una ansiedad terrible que le agarra a los cristianos. Ansiedad de hacer dinero y solo trabajo y trabajo y trabajo. Y se pierde un culto porque le van a dar unas horas extras. No le importa el culto. Hay que tener mucho cuidado. La ansiedad de hacer tantas cosas. Porque hay ansiedad a veces que le agarra pero de comer, ¿verdad? Y estoy enferma, usted está padeciendo de ansiedad y come. No, pero es otra ansiedad, otro tipo de ansiedad. Que no se conforma con lo que tiene. Quiere más. Y eso arrastra hasta conmigo. Ese carro que tengo ya no me gusta. Quiero otro mejor. Bueno, alguien dijo aleluya. Bueno, Dios sabe, ¿verdad? Pero hermano, esa ansiedad, qué terrible. ¿Y qué más dijimos allí de la ansiedad? Aflicción, depresiones, todo es preocupaciones, todo eso que nos agarra. Hermanos, debemos de controlarnos a través o con la ayuda del Espíritu Santo. Controlémonos. ¿Sabe por qué? Porque eso nos puede llevar a la quiebra, nos puede llevar a una caída. Por eso dijo el Señor: miren por ustedes mismos. Y por otro lado, por supuesto, ya termino, ya me están haciendo señal. Por otro lado, hermanos, debemos, cuando dice el Señor: mirad también por vosotros mismos, ante la venida del Señor, ante el arrebatamiento, hermano, antes de que venga el arrebatamiento, debemos nosotros tener mucho cuidado, debemos pensar en algo. Nosotros, por la gracia de Dios, somos cristianos. Dios nos llamó, estamos aquí felices y contentos, disfrutamos la presencia de Dios, nada nos hace falta. Pero ¿qué de mi familia? Una gran pregunta. ¿Qué de mi familia? ¿Será que usted se siente cómodo? Que está escuchando que se va a ir con el Señor en el arrebatamiento, que allá usted va a gozar, va a recibir los premios allá y bueno, va a estar 7 años de boda con el Cordero. ¿Será que usted se siente cómodo cuando su familia se va a ir al infierno? Mire, es de pensar en esto. Yo siempre pienso en esto, hermano. Por eso yo lucho, yo regaño a mi familia. Yo cuando lo agarro ahí, qué terrible. Y por eso es que no me visitan, huyen de mí. Porque mi anhelo es que toda mi familia se salve. Que todos nos vayamos juntos con el Señor. Eso sería terrible, hermano. Bendito sea el Señor. Y siempre lo digo, que bendito sea el Señor, que allá no va a haber conciencia humana. Es decir, usted ya estando con el Señor no se va a acordar de lo que hizo aquí, de sus parientes ni nada. Y bendito sea el Señor por eso, porque eso sería terrible. Acuérdese de la historia de Lázaro con aquel rico, ¿verdad? Que eso es escalofriante, terrible. Imagínese estar allá usted gozoso, cantando en el coro con el Señor, con toda la iglesia, y viendo que se está quemando su papá y su mamá allá en el infierno, que hasta chilla de juego. Eso sería terrible. Entonces, hermanos, si cuando el Señor Jesús dice: miren por ustedes mismos, vean por su familia también. Miren por su familia, vean sus hijos. Por lo menos oren por sus hijos. Aunque no vengan a la iglesia hoy por hoy, pero hay que orar por ellos, hermanos, y tenerlos allí siempre pendientes, pero con ese martillito, ¿verdad? Cuando usted lo vea y llegue pues de casualidad a su casa,
dele un martillito, un martillacito. No con ese martillo, no. Dele un toquecito con la palabra de Dios. Y dígale, Señor, dígale, hijo, Cristo te ama. Hija, Cristo te ama. Él quiere que tú le busques. Él quiere que tú seas salva para que nos vayamos juntos para el reino. Porque esto va a ser terrible. Así que, hermanos, por eso está el ministerio de evangelismo a manos a la obra. Amén. Manos a la obra. Hay que llegar primero a la familia. Tenga mucho cuidado. Esto es muy significante en el ministerio de evangelismo. Porque muchos se dan el gran de llegar a tantas familias por allá. Pero su familia en casa. No, tenemos que empezar por nuestra casa. Amén, hermanos. No es un regaño, sino es algo que debemos de tomarlo muy en cuenta. Así que todo eso, miren, les dijo el Señor por cada uno de ustedes. Terminemos con el 36. Dice, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mire, hermanos, el Señor les dijo, ustedes tienen que estar preparados. Tienen que estar preparados. ¿Cómo? Orando en todo tiempo. En todo tiempo. No es que va a pasar usted de rodillas toda la vida. No. Necesita ir a trabajar, necesita hacer todas sus actividades diarias. Pero cuando usted tenga la oportunidad de doblar rodillas, hágalo. Y si está en su casa, donde quiera que esté pendiente de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué debemos estar preparados con tiempo, hermanos? Para escapar de todas estas cosas que van a suceder. Y para que podamos estar delante del Hijo del Hombre. Por eso debemos estar pendientes en oración. Amén. Esas son las cosas que el Señor les dijo a los discípulos y eso es lo que nos dice a nosotros como iglesia en estos últimos tiempos. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Denle un fuerte aplauso a Cristo.